¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en Radiografía Hispana, donde revisamos la ubicación en términos geopolíticos de todos los países hispanos. Ahora toca el caso de Chile y estamos nuevamente con Hugo. Muchas gracias por estar aquí, Hugo. Muchas gracias por esta nueva colaboración, Emilio. Realmente es un gusto poder estar aquí contigo con estos temas de geopolítica que pues me parece muy interesantes y al mismo tiempo muy útiles para conocer pues cómo se da la realidad actual y contemporánea en cuanto a estos temas. Sí, así es. Este caso de Chile en lo particular va a ser muy interesante porque vamos a estar revisando con Hugo la historia que fuertemente delimita actualmente todavía la posición geopolítica de Chile, la forma en la que se relaciona con algunos de sus vecinos, con Bolivia, con Perú, con Argentina y también algunos de los conflictos que ha llegado a tener, así como también hablaremos de su geografía, su costa con el mar, que es tan amplia en gran parte de su territorio que les permite mucha proyección rumbo a Asia y también en algunos momentos ha tenido pues también ventajas respecto de la pesca. Sin embargo, conforme van avanzando y son diferentes los tipos de recursos que se requieren, ahora mismo otros minerales pueden ser muchísimo más relevantes. Entonces, empecemos con la historia. Hugo, platícanos cómo es que se ha ido desarrollando Chile y su relación con sus vecinos. Muy bien, Emiliano. Precisamente este contexto histórico es importante para entender la política exterior que tiene Chile y también los aspectos económicos. Fue a partir de la década de 1870 con la llamada Guerra del Pacífico, que fue entre 1879 y 1884, que Chile se enfrentó a Bolivia y a Perú. Y el país obtuvo beneficios, sí, pero también problemas y conflictos que pues se siguen proyectando hasta el presente. Chile amplió en un tercio su territorio, incorporando a la población boliviana y peruana, que decidió quedarse bajo las nuevas condiciones políticas y obtuvo riquezas, ¿no? Como el salitre y luego el cobre, que por cierto el cobre es precisamente su mayor recurso mineral, ¿no? Chile es el principal exportador de cobre a nivel mundial actualmente y eso fortaleció su condición extractiva y primario exportadora, que es la base de la economía chilena todavía actualmente, ¿no? Aunque el gobierno actual le ha querido dar algunos cambios, pero pues sigue siendo una base de su economía, el extractivismo primario exportador. Sí, así es. En este conflicto, si yo no me equivoco, inicialmente habían planificado compartir ciertos territorios, Bolivia y también Chile, para, digamos, los chilenos eran los principales que estaban realizando actividades económicas ahí, ¿no? Pero no se cumplieron del todo los acuerdos y pues finalmente desencadenó este conflicto y que les dio a Chile tierras muy importantes, pero que también generó fricciones. No es tan común, muchos de los países hispanos no han tenido tantos conflictos y entonces yo creo que también esto es muy particular, ¿no? En el caso chileno, haber tenido estos conflictos también con intermediación estadounidense. Entonces, platícanos también, Hugo, un poco más, después de que se dio este conflicto, ¿cómo fue que se desarrolló la relación entre Chile con estos países y también cómo fueron evolucionando sus actividades, tanto en términos políticos como en términos económicos, ¿no? Que ha tenido distintas transiciones. Chile, fuertes momentos incluso de derecha, quizá de muy autoritaria, de tinte incluso neoliberal con los Chicago Boys, pero también muchísimo más reciente con Gabriel Boric, un gobernante más joven, más de izquierda, no necesariamente tan radical como parecía quizá en su campaña, pero que ha tenido, digamos, cierta valentía en muchas ocasiones, en muchos foros internacionales, de decir las cosas como son, a diferencia de algunos otros gobernantes, ¿no? Exactamente, Emiliano. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de
que efectivamente, o sea, la política exterior chilena ha estado muy condicionada a los regímenes políticos y a las tendencias de los mismos. Y precisamente por eso, en ese aspecto podríamos hablar de la Constitución de 1833, ¿no? Que es el inicio de sus dos tradiciones de organización política y formas de gobierno, que son pues la centralización política y el principio de autoridad, ¿no? Una de las bases del presidencialismo actual que tiene Chile, y esta división de poderes muy marcada, ¿no? Así, de esta manera, desde esta época, pues Chile se erigió junto con Brasil como el país más estable e institucionalizado del continente. Y fue asilo, ¿no? Y refugio de perseguidos políticos de otros países. Efectivamente, ¿no? A fin de cuentas, la Constitución cambió hacia 1925 y tiene un rol central en el desarrollo económico y social del país, el Estado. Entonces tuvo una preeminencia en cuanto a la cuestión económica, ¿no? También. Y efectivamente, como te lo comentaba, pues tenemos estos desencuentros, ¿no? Que ha habido desde la Guerra del Pacífico con Bolivia y Perú, que tuvieron su último capítulo en las demandas de La Haya, ¿no? Algunos de estos conflictos se resolvieron en 2014 y hasta 2018. Sin embargo, Chile también destaca una agenda de cooperación económica y comercio fronterizo. Sí, como me lo decías, ¿no? Chile posee algunas particularidades geográficas, algunas con alcance geopolítico que han incidido en esta proyección que tiene en cuanto a su política exterior. Ahora, en el caso de Chile, como lo destacábamos, ¿no? Tiene una costa muy amplia que también le ha permitido ser de los principales países pesqueros a nivel mundial, o sea, eso también ha incidido mucho en su economía. Y también habría que ver que hay que destacar que Chile es parte de este foro de cooperación económica Asia-Pacífico, del APEC. Y entonces, pues a fin de cuentas, acuérdate que pues la economía mundial pues ha tenido ya como eje en los últimos años precisamente la región Asia-Pacífico, ¿no? Y entonces, en el caso de Chile, pues lo que ha tratado de hacer es una política exterior llamada de regionalismo abierto. Entonces ha tenido la firma de muchos tratados de libre comercio, conectándose con las principales economías de la actualidad, y eso también le ha permitido tener una economía que tiene una proyección internacional, ¿no? En ese sentido. Así es, eso es algo de lo que más me llama la atención de Chile, que ha buscado bajar barreras arancelarias históricamente con distintos países, con distintas regiones, y cuando uno revisa sus alianzas, pues al mismo tiempo, ¿no? Que está en la Alianza del Pacífico, la alianza con Asia, también es miembro de la OCDE y logra simultáneamente llevar relaciones comerciales con China, con la Unión Europea y con Estados Unidos, quienes, a pesar de que se ubica en Sudamérica, son sus principales socios comerciales, ¿no, Hugo? Exactamente, tenemos que también recientemente podríamos hablar, además de lo que comentas, del llamado Triángulo de Litio, que está conformado por la región norte de Chile, el centro-oeste de Bolivia y el noroeste de Argentina. Entonces, esto hace referencia a un área geográfica que contempla estos tres países, los cuales concentran el 80% de las reservas de litio a nivel mundial. Y obviamente este preciado mineral no metálico pues sirve hoy en día para productos tecnológicos, ¿no? Que son básicos como las baterías de autos eléctricos, celulares y otros productos. Y esto obviamente que adquiere gran relevancia en cuanto a la demanda e inversión por parte de las grandes potencias. Ahora bien, como lo mencionamos, efectivamente sigue habiendo algunos desencuentros con estos vecinos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la situación con Argentina, con la que comparte una frontera común de varios miles de kilómetros de extensión, efectivamente, ¿no? Y en el caso de Chile, además hay que tomar en cuenta que tiene una economía muy abierta y es altamente dependiente del comercio internacional. Representó el 64.4% del PIB para el país en 2021, ¿no? Y entonces las importaciones, por ejemplo, involucran aceites de petróleo, automóviles y otros vehículos,
aparatos de telefonía, gas de petróleo y máquinas de procesamiento automático de datos. Y según las previsiones de comercio internacional del FMI, se estima, ¿no?, que vayan aumentando con el paso del tiempo, aunque las exportaciones, pues digamos que también aumentan. Y más que nada, como te decía, ¿no?, tenemos este modelo extractivista todavía, pero que el presidente Boric precisamente trata de cambiar a uno más abierto, ¿no?, en ese caso. Así es, importantísimo justo lo que comenta respecto del triángulo del litio, porque yo veo ahí, además de que actualmente pues son países muy importantes para las partes que se requieren en teléfonos celulares, en chips, etcétera, pues también hay un potencial, creo yo, que se podría explotar todavía más, pero que ha tenido algunas dificultades, pues precisamente a la hora de colaborar con Bolivia también, que este país estaba pues por 20 años con el movimiento al socialismo y no había podido llevar a cabo quizá la colaboración con empresas privadas, que como dices tú, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? A la hora de que este extractivismo no implique dañar los recursos naturales, que sea sustentable, que se haga con forma ética, tanto para el planeta, sino como para las personas, para los trabajadores, ¿no? Y, perdón, sí, sí. No se te escucha, Hugo, está este. En este caso, por ejemplo, tenemos que el presidente Boric asumió un modelo de inserción internacional, sí, pero como me decías, estas transiciones, ¿no?, de gobiernos democráticos previos al golpe de Estado de Pinochet de 1973, cuando digamos que se dejaron de lado los valores que sustentaban la política exterior chilena hasta entonces, pero que se retoman a partir de 1990, ¿no?, cuando la dictadura pierde un plebiscito y vuelve la democracia chilena. Sí, efectivamente. Sin embargo, la constitución vigente es la de 1980, la que sustentaba esta política económica neoliberal, ¿no?, que se implementó en Chile precisamente a partir del golpe de Estado de Pinochet y que continúa hasta el día de hoy vigente. O sea, realmente los gobiernos de izquierda que ha habido en la década de los 90 y principios de este siglo, pues no han tenido, digamos, la voluntad política realmente para cambiar esta constitución, ¿no? Lo intentaron, pero pues ha habido plebiscitos en el que en un primer momento se planteó un giro a la izquierda, ¿no?, de la constitución chilena, pero que fue rechazado. Posteriormente hubo otro que igual pretendía un giro más hacia la extrema derecha, ¿no?, de la Constitución, que tampoco fue favorecido por la población. Entonces tenemos que se sigue sustentando la política económica chilena en este modelo neoliberal implementado tras el golpe de Estado, ¿no?, del 73 contra Salvador Allende, porque le dio beneficios económicos a Chile importantes, sí, esta política económica regionalista, ¿no?, que te comentaba, pero que sin embargo mantuvo discrepancias en cuanto a la distribución de la riqueza, ¿no? Y es por eso que hubo protestas muy importantes en el gobierno derechista de Piñera, y vi que por eso le dieron el triunfo a Gabriel Boric, ¿no?, que está más orientado nuevamente hacia una política de izquierda. Sí, así es. Y precisamente en el entorno en el que nos encontramos es particularmente interesante el rol que llega a jugar Chile, ¿no? Hay, como sabemos todos, grandes conflictos geopolíticos, guerras arancelarias y también a veces muchos temores en lo correspondiente a protegerse. Algunos lo hacen aislándose del mundo, otros lo hacen a través de la diversificación y en esta medida, pues, dado que el primer socio comercial es China, muchas veces Chile ha funcionado como un puente para ciertos comercios indirectos con otros países, pero al mismo tiempo, ante tantas solicitudes de dejar de comerciar con China, aunque todavía no lo hace, empieza a haber cada vez más
presión. Yo veía en algunos debates respecto de las elecciones que se vienen, que los temas principales son el tema económico y también el tema de la seguridad y poco a poco ir diversificando para no ser tan dependientes de China, ¿no? Exactamente, sí, como bien lo mencionas, Chile pues es este puente primordial entre la economía sudamericana y la de la región Asia-Pacífico, que como decíamos, pues ya se ha convertido en el eje del comercio exterior, ¿no? Y sí, efectivamente, tenemos que, en el caso del presidente Boric, por ejemplo, ha dado un giro, ¿no?, en la política exterior chilena con respecto a la fase democrática anterior. Y esta política exterior del presidente Boric se basa en 4 pilares, que son el multilateralismo, entonces la apuesta, ¿no?, a las instituciones multilaterales, a las organizaciones internacionales y también a una diversificación del comercio, ¿no?, para que no esté, digamos, tan centrado en ciertos actores, ¿no? Ya Estados Unidos, por ejemplo, ha ido siendo desplazado de América del Sur como principal socio comercial y, como bien lo dices, actualmente es China. Así es, ¿no? Además, la integración latinoamericana también es importante para este nuevo gobierno de Boric. Y en este caso también vamos a ver que tiene una política exterior feminista, ¿no? Algo novedoso de lo que no se había hablado anteriormente, así como una política exterior empresarial y sostenible basada en la autonomía estratégica, porque precisamente Chile como tal tiene digamos, un área estratégica, ¿no?, en cuanto a geopolítica, que igual marca todo lo que es su política exterior. Y precisamente, por ejemplo, vamos a hablar acerca del multilateralismo, ¿no? En general, esto se va a dar a través del fortalecimiento de las cadenas regionales de valor, la diplomacia subnacional, ¿no? O sea, darle también cierto peso diplomático a regiones y municipios, y la representación de la diversidad de culturas y naciones, ¿no?, que hay en el país. Y también centrarse, como te decía, en América Latina, ¿no?, puesto que esta política se da bajo la visión de una prosperidad compartida. Además, este segundo tema de la política exterior del gobierno actual ha sido una economía emprendedora y sostenible. Es de lo que se trata, ¿no? Tratar de que los beneficios, sí, de este modelo, pues traten de llegar a una mayor cantidad de población, ¿no?, que se había quedado al margen de estos beneficios. Ahora, en cuanto a el comercio internacional, pues tiene que llegar estos beneficios, sobre todo a las medianas empresas, a las mujeres y a los pueblos indígenas, ¿no? Es lo que se ha propuesto el actual gobierno. Ahora, lo siguiente en la agenda actual ha sido, como te decía, esta política exterior feminista, en cuanto a que propone un replanteamiento de las normas internacionales para la inclusión del enfoque de género, poniendo relevancia el papel de la mujer en los asuntos globales. Además, tenemos lo que se denomina una política exterior turquesa. Se denomina así al ambientalismo político que promueve el gobierno de Boric. Esta perspectiva tiene 2 ejes, ¿no? Lo que se denomina alas verdes, es decir, el cuidado de los ecosistemas ambientales terrestres, pero también un ala llamada azul, que se va a referir al cuidado de los océanos, ¿no?, y lo que requiere un cambio de paradigma en los modelos de desarrollo económico para tratar de superar este modelo extractivista, particularmente presente en América Latina, ¿no?, y especialmente en Chile. Y digamos que se están tomando medidas en ese aspecto, ¿no?, para el cuidado del medio ambiente y una economía sustentable. Sí, justamente a mí me llama mucho la atención, pues Chile es de los países que ha logrado establecer instituciones relativamente fuertes, democráticas, un buen Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, pues todavía hay algunos retos en lo correspondiente a que todas las etnias, todos los las mujeres en lo particular logren formar parte de estos beneficios. Se veía con un poco de mal ojo antes de que entrara Boric, había un poco de miedo a que fueran algunas de estas políticas realmente radicales, pero creo yo, no sé si tú opines lo mismo que yo, Hugo, pero algunos países que han logrado consolidar un poquito más sus instituciones llegan a tener mejores resultados con muchas de estas políticas que a lo mejor son más controversiales, pero
que sí se logra mayor inclusión, mayor cuidado del medio ambiente, entre otro tipo de resultados. Entonces también te quería preguntar, pues, ¿cuáles han sido más o menos el balance de este tipo de políticas, de este proyecto, y qué podemos esperar de Chile en un futuro? Pues mira, me parece que el balance hasta ahora ha sido positivo, ¿ok? En cuanto a que pues Chile sigue teniendo en América Latina pues una estabilidad política importante, ¿no? Hoy en día, porque como te decía, el hecho de que el gobierno anterior, el derechista Sebastián Piñera, sí tuvo importantes problemas, ¿no? Protestas que incluso llegaron a la violencia, precisamente porque, como te decía, el modelo económico neoliberal pues no ha sufrido grandes cambios, a excepción de este gobierno, ¿no? Que le pretende dar un giro importante, que es el que ya habíamos comentado. Efectivamente, ¿no? Tenemos que, bajo el modelo neoliberal, estas características de apertura económica y la negociación de más de 50 tratados de libre comercio, pues ha permitido a Chile un crecimiento económico sostenido, eso sí, y una expansión de las exportaciones. Por ejemplo, estas en 20 años pasaron de ser de alrededor de 10.000 millones de dólares a los casi 100.000 millones de dólares durante esta segunda década del siglo XXI, ¿no? Pero sí, las características de este modelo, como te decía, pues eh, mantuvieron y profundizaron las grandes diferencias sociales y las enormes desigualdades en la distribución de los ingresos. Entonces, eso es lo que todavía me parece que está como un tema pendiente, ¿no? Y que sobre todo se establezca una nueva constitución que no se vaya a los extremos, ¿no? Como lo que se pretendía. La primera fue rechazada por la ciudadanía porque, como te comentaba, ¿no? Esta constitución se consideraba como impracticable y este segundo proyecto constitucional ya de extrema derecha también fue rechazado. Entonces, por eso me parece que si bien la polarización en Chile no es tan alta como en otros países de América Latina, podría llegar a profundizarse, ¿no? Si no se ven resultados de estos giros en el modelo extractivista que le quiere dar el presidente Boric, pero yo creo que Chile está con estas tendencias en cuanto a que podríamos volver, ¿no? A gobiernos de derecha, si es que, como te digo, no se ven reflejados estos cambios en la mayoría de la población, que pues a fin de cuentas es lo que pretende, ¿no? Que todo este beneficio del modelo económico que persiste todavía, pues se vea en cuanto a cómo es el nivel de vida de la población en general y sobre todo, ¿no? De, como bien lo mencionas, de los grupos indígenas, de las mujeres, que pues se habían visto excluidos de estos beneficios. Sí, claro que sí, pues entonces ya estaremos viendo cómo se van dando estos acontecimientos. Como dices tú, algunos beneficios ha traído en términos de exportaciones, de desarrollo económico, el neoliberalismo, entonces quizá no romper del todo, pero por lo menos en términos macro, pues yo no veo que muchos de estos cambios pues todavía se reflejen en quiénes son los principales socios comerciales, de quiénes son los principales beneficiarios de programas sociales, etcétera. Entonces todavía hay un largo camino por recorrer que estaremos comentando seguramente en episodios posteriores. ¿Algo más que te gustaría comentar antes de terminar, Hugo? Pues mira, más que nada creo que antes de terminar podríamos decir que pues la diplomacia chilena ha defendido siempre los principios de democracia, derechos humanos y multilateralismo, ¿no? Y sobre todo en años recientes ha promovido estas agendas sobre medio ambiente y energías limpias. Y me parece que es un camino que puede llevar a Chile pues a mejorar aún más esta estabilidad y esta economía, ¿no? Pujante que tiene. Y creo que, pues a fin de cuentas, si sigue por este tramo, me parece que va a seguir siendo una de las economías latinoamericanas más importantes y posiblemente un modelo a seguir, ¿no? Para otros países como el nuestro. Sí, claro que sí. Yo creo que cada vez más se está convirtiendo en un punto de oportunidad rumbo al futuro. Las sustentables que antes al principio se veían más bien como un sacrificio, pero conforme se van abaratando, conforme se van utilizando más en otro tipo
de productos en automóviles eléctricos, etcétera, pues cada vez más quienes hayan hecho el sacrificio antes, pues son los que van a tener más resultados en un futuro y pues pueden ir planteando ciertos liderazgos regionales, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Hugo, por participar. Ya seguiremos tocando estos temas, probablemente más en la vertiente económica después o saltando a otros países. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Emiliano, siempre es un placer poder colaborar contigo y sobre todo poder explicar estos temas para pues un público amplio, ¿no? Y de forma que se pueda comprender que a fin de cuentas la política exterior y la geopolítica son temas clave para poder comprender el mundo actual. Sí, así es. Entonces, permítame también aprovechar para hacer la invitación. En efecto, cada vez está creciendo más este proyecto ya en total en lo correspondiente a Facebook, a TikTok, a Instagram, a YouTube. Pues sí alcanza cada video una cantidad muy significativa de visitas. Me da mucho gusto estar aquí. A mí también me da mucho gusto pues estar compartiendo este contenido, ¿no? Estos conocimientos y muchas gracias por hacerlo con nosotros. Permíteme nada más hacer esta invitación que hago yo siempre de que se suscriban al canal, nos encuentren en todas las redes sociales, que ahí estamos. Por supuesto, la que para nosotros ahorita es más importante es YouTube, y si ya están suscritos ahí, a activar todas las notificaciones. Estamos en Geopolítica con Emiliano, esto es Radiografía Hispana. Muchísimas gracias a la participación de Hugo. Entonces, nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta la próxima.